Muchas gracias, Padre Celestial, porque tu mirada está siempre sobre nosotros. Desde cuando estábamos en nuestra casa, tú ya estabas mirando que teníamos esta necesidad de adorarte, de congregarnos, y dispusiste todo para que llegáramos aquí. De manera que estamos muy agradecidos ahora de que el Espíritu Santo siga obrando con nosotros y ponga ese deseo de estar en tu casa. Padre, al estar aquí hoy, como hemos cantado, deseamos que haya un silencio reverente hacia ti, pero que el gozo pueda mostrarse en esas alabanzas y amenes que broten del corazón. Porque hay tanto poder en tu palabra que cuando se lee, toca y dan ganas de decir amén. Así que, Padre, te pedimos que tu Espíritu se mueva en medio nuestro y nos conduzca en esta adoración, rogándote, por supuesto, antes el perdón de nuestros pecados. Invitamos para que te quedes con nosotros hasta el final. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy quiero hablarles de dos cisnes negros que han de venir al mundo. Cisne negro le llaman a un evento sorpresa, inesperado e imprevisible. Cuando estamos para dar inicio a un nuevo año, la teoría del cisne negro está sonando muy fuerte, pero no desde un punto de vista positivo. Eso está haciendo que algunos magnates y poderosos, a manera de un mal presagio, vean el 2024 como un año malo que está por llegar. Pero para nosotros, la manada pequeña, como Jesús llama a su iglesia, no debe ser causa de temor. Por eso he titulado el mensaje de hoy: Cisnes negros para 2024, no temáis, manada pequeña. Pero ¿de dónde viene la teoría del cisne negro y quién la inventó? Esta viene de la creencia que tuvieron los científicos por muchos siglos, que todos los cisnes eran blancos. Para ellos era sumamente improbable que existieran los cisnes negros. Esa era una creencia incuestionable, hasta que en 1697, cuando los colonizadores llegaron a Australia, se encontraron con algo sorprendente, que los cisnes negros sí existían. Este acontecimiento lo utilizó el filósofo libanés Nassim Taleb para describir un evento sorpresivo, un suceso inesperado que produce un alto impacto. Según él, un cisne negro rompe con todo pronóstico previsible. Es un valor en la ecuación en la que nadie pensó y llega a ser determinante. Según esta teoría, los acontecimientos sumamente improbables pueden sorprendernos. Y es porque existen muchas cosas que no sabemos, además de las que ya sabemos. El hecho de que algo no sucedió en el pasado no significa que nunca ocurrirá en el presente o en el futuro. Como seres humanos, somos limitados y no logramos prever y prepararnos para lo que puede suceder. Pero lo que sí queda claro es que un cisne negro revela cuán vulnerables podemos llegar a ser los seres humanos. Nassim Taleb señala como ejemplos de eventos tipo cisne negro la Primera Guerra Mundial,
el auge del Internet, la computadora personal y los atentados del 11 de septiembre del año 2001. Pero muchos han puesto en esa categoría también la recesión económica del 2008 y la pandemia del COVID-19. Y es que, mis hermanos, así como nadie esperaba el impacto de los eventos y las cosas mencionadas por Nassim Taleb, tampoco nadie esperaba el colapso bancario que hubo en el 2008 y su sucesiva cascada en toda la economía. Como tampoco nadie esperaba una pandemia de grandes proporciones como la que hemos vivido. De manera que ante las amenazas de los cisnes negros que dicen que vendrán, debemos prepararnos para lo peor, porque las cosas no van a mejorar. El mundo ya no será igual. Por eso es bien difícil decir feliz año nuevo en estos tiempos. Lo mejor sería decir que a pesar de todos los peligros que traiga este nuevo año, deseo que Dios te bendiga. ¿Y cuáles son esos posibles cisnes negros que algunos esperan? Que nos lo diga las Naciones Unidas. Ellos dicen que al mundo le esperan diferentes crisis. Le espera un fenómeno climático grave, riesgos pandémicos, un fenómeno con agentes biológicos, disrupción de los flujos mundiales de bienes o personas, disrupción en el ciberespacio o la conectividad digital global, un fenómeno grave en el espacio ultraterrestre y un suceso imprevisto tipo cisne negro. Y cuando la ONU lo dice, ellos saben por qué lo dicen. Es más, ellos están pronosticando que si no se evitan estos peligros, hay la posibilidad de que millones de personas desaparezcan de este planeta. ¿Por qué digo que cuando la ONU lo dice con propiedad? Porque ellos son los protagonistas de la agenda global que se promueve ahora. Por eso los medios de noticias nos están alertando de un colapso económico que se avecina en este año, trayendo pérdidas en todos los niveles. Como dije, magnates hasta están vendiendo sus acciones porque saben que viene una situación económica grave. Pero mientras los medios de prensa hablan y hablan del colapso económico que ha de llegar este año, otros hablan de una pandemia más mortífera que la del COVID-19, que dicen podría llegar muy pronto. Como también una crisis energética de grandes proporciones que ocasionará déficit y escasez, afectando el transporte, las empresas, hospitales y hogares. Pero a esto se le agregan las interminables guerras que se pensaba que serían cortas, como las de Rusia y Ucrania, pero que se ha prolongado tanto contra todo pronóstico, sumando la de Israel y el grupo palestino Hamás y otras que están en curso. Guerras que lo único que traen es muerte, dolor y daños colaterales en el mundo. Pero por si esto fuera poco, nunca se había hablado tanto de la amenaza que existe de un ciberataque. Algo que afectaría todo lo que se mueve
a nivel tecnológico. ¿Y qué es lo que se mueve a nivel tecnológico? Todo, enteramente todo. Desde los vehículos personales y de carga, tanto terrestres como aéreos, la industria, hospitales, establecimientos comerciales, guarniciones militares, escuelas, universidades, estaciones eléctricas y petroleras, el suministro de agua, cadenas alimenticias, etcétera, etcétera. Todo se maneja hoy tecnológicamente. Se habla tanto de esta amenaza y hasta películas se están haciendo, como la producida por el expresidente Barack Obama, en la cual habla de cómo el mundo será trastornado por un ciberataque. Cómo ese ciberataque va a afectar el transporte, va a aislar a las personas al desconectarla de todos los servicios, y cómo va a trastornar inclusive la naturaleza, al punto de que los animales buscarán a las personas por el miedo que sentirán. No sé si Barack Obama habrá leído Patriarcas y Profetas, como ya se lo voy a mostrar, lo que sucedió con los animales en una ocasión. Muchos le están dando crédito a esa película porque es producida por uno de los grandes de este mundo, uno que conoce muy bien los secretos de los países y sus desarrollos tecnológicos y de lo que son capaces de hacer cuando se trata de un ataque cibernético. De manera, hermanos y hermanas, que hasta en las películas le están diciendo a la gente en su cara lo que están esperando los grandes de la tierra. Y pudiéramos decir, basta ya de tanta mala noticia, pero los expertos siguen diciendo que una hambruna tomará lugar como resultado de todo lo mencionado, al mismo tiempo que desastres naturales se incrementarán, acentuando la crisis climática de la que tanto habla el Papa y por la que promueve la implementación de una ley dominical en la cual no se compre ni se venda para contrarrestar el cambio climático y restaurar el planeta. Así lo hizo ver el portal de noticias sobre religión RNS. Se los pongo acá. El editor de este portal de noticias dice: en mi columna anterior, argumenté que el enfoque del Papa Francisco sobre el cambio climático, centrado en la cultura, es muy superior a pasar inmediatamente a enfoques legislativos, como el reciente lanzado Green New Deal, que no tiene ninguna posibilidad de aprobarse. Uno podría preguntarse con razón sobre los detalles de lo que Francis tiene en mente. Las leyes exigen ciertas acciones específicas. El cambio cultural, además de ser a menudo más difícil de nombrar y definir, requiere más trabajo y paciencia. La receta de Francis para el cambio de cultura ecológica se produce principalmente en su encíclica Laudato Si, la de mayo de 2015. En ese documento magistral, Francis insiste con razón en que la existencia de leyes y regulaciones no funcionará para frenar los comportamientos que producen el cambio climático por sí mismos. Para que las leyes produzcan los efectos necesarios a largo plazo, la mayoría de los miembros de la sociedad deben estar adecuadamente motivados para aceptarlos y transformados personalmente para responder. Esto, en su opinión, requiere lo que él llama una conversión interior profunda. A veces lo llama más específicamente una especie de conversión ecológica. Debemos adoptar un enfoque de menos es más y anticonsumismo de la vida que nos llevará a trascender las ansiedades poco saludables por estar atrapados en la cultura de consumo. También debemos celebrar el descanso, especialmente de comprar y vender, enfocándonos de nuevo en guardar el sábado. ¿Qué les parece?
Así están interpretando los medios de prensa la narrativa de Francisco en lo relacionado a su agenda por el cambio climático. Ellos ven que dicha agenda viene aparejada de leyes que impedirían comprar y vender en el sábado. La pregunta es, ¿cómo lo conseguirán? Bueno, por eso están promoviendo un cambio en la economía. El Papa dice que debería de haber una economía basada en valores cristianos. Economía basada en valores cristianos. ¿Será que en la nueva economía que se está promoviendo, en la cual va a desaparecer el dinero en efectivo y se va a implementar la moneda digital, será que habrá un sistema donde las tarjetas bancarias o lo que se tenga como moneda no funcionen en el sábado de Francisco? ¿Y cuál es el sábado de Francisco? ¿Es el sábado, séptimo día de la semana de la creación, el día que Dios descansó? Claro que no. En la encíclica Laudato Si, a la cual hace referencia el medio de noticias RNS, Francisco dice cuál es su sábado. Se los pongo acá. El domingo, así como el sábado judío, se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo y con los demás y con el mundo. La ley del descanso semanal imponía abstenerse del trabajo el séptimo día. El descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Así, el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, domingo, derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. ¿Qué les parece? Qué sagacidad, ¿no es cierto? Bien dijo el profeta Daniel que el cuerno pequeño con su sagacidad engañaría a muchos. Y aquí tenemos una muestra. Al hacer pasar en su agenda por el clima el sábado bíblico por el domingo. Ahora, ¿qué va a venir sobre el pueblo de Dios cuando los gobiernos establezcan leyes dominicales para apoyar la agenda de Francisco, como lo dice el medio de noticias religiosas que hemos leído hace un momento? ¿Qué va a venir sobre el pueblo de Dios cuando decida ser fiel al sábado bíblico y no al domingo? Si la ley estuviera relacionada con alguna penalidad que viola la libertad religiosa, como también la ley de Dios, y el pueblo de Dios elige obedecer a su Dios. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a venir sobre el pueblo de Dios? Bueno, serán acusados de ser los culpables de que el cambio climático no se haya contenido, pues este continuará cada vez con más desastres naturales y serán perseguidos, como ocurrió en los días del emperador Nerón. Vean lo que ocurrió con los cristianos en ese tiempo. Dice, estas persecuciones que empezaron bajo el imperio de Nerón, cerca del tiempo del martirio de San Pablo, continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. Los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las mayores calamidades: hambres, pestes y terremotos. Como eran objeto de los odios y sospechas del pueblo, no faltaban los delatores que por vil interés estaban listos para vender a los inocentes. Se los condenaba como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión y azotes de la sociedad. Conflicto de los siglos, página 38. ¿Se dan cuenta, hermanos? A los cristianos se les culpó de los desastres naturales, pero esto se volverá a repetir en el final de los días. Pues vean esta otra declaración.
Satanás producirá enfermedades y desastres, al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas. En las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas emanaciones mefíticas son esos gases, son esos malos olores que aparecen y que al respirarlo dañan la salud. Estas plagas, dice, irán menudeando más y más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. Así el conflicto inminente, que ese libro en las páginas 72 a las 74 se explaya en contarnos cómo se repetirá la historia que se dio allá en los días de Nerón, el emperador romano. Y de la misma manera como aquellos cristianos se les culpó de los desastres naturales, también se le va a culpar al pueblo remanente en el tiempo final de los desastres naturales que estén ocurriendo. Hermanos y hermanas, si ustedes se fijan, en esta declaración claramente se mira que el cambio climático no se va a contener. Los desastres van a seguir unos a otros y no será porque los guardadores del sábado tengan la culpa. Será porque el mundo le ha dado la espalda a la ley de Dios y están guardando un día que Dios no les ha mandado. Pero los apóstatas dirán lo contrario. Dirán que es por culpa de los guardadores del sábado que se niegan a reconocer la santidad del domingo. Pero para muchos, hablar de esto ahora es hablar de un cisne negro. Muy improbable que ocurra. Es más, le suena como teoría de conspiración, como una locura de Elena White. Pero eso mismo dijeron de los profetas cuando hablaron de las cosas improbables que vendrían.
como eventos tipo cisne negro. Un ejemplo de eso lo tenemos en Génesis capítulo 6. Abramos la Biblia en Génesis 6, versículo 9 al 17. Dice así la Escritura. Génesis 6, versículos 9 al 17. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Es decir, se parecía ¿a quién? ¿A quién? A Enoc. Si una cosa aprendió Noé de Enoc, fue a caminar con Dios. Si una cosa tú tienes que aprender en la vida, es a caminar con Dios. Los que caminan con Dios, Dios los ve como personas justas delante de Él. Sigue diciendo. A ver dónde me quedé. El 10. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Oh, hermanos, paremos aquí. Cuando habla de que toda carne se había corrompido, estamos hablando de que ahí habían mujeres, hombres y niños. Todos se habían corrompido. Y entonces dijo Dios, versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Oh, hermanos, paremos aquí. Le está diciendo que va a destruir a toda la raza humana. Le está diciendo como una persona digna de su confianza, lo que va a hacer con la raza humana de aquella época. Y vean, le dice: hazte un arca de madera de gofer. Versículo 14. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos de longitud el arca, del arca. De 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Ahora vean el verso 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Si una cosa tú tienes que aprender en la vida, es que siempre hagas todo lo que Dios te mande. Porque los que hacen todo lo que Dios les mande, Dios los considera personas dignas de su confianza. Y ya podría usted decir: oh, pastor,
Entonces está descartando a todos los que no hacen lo que Dios les manda, que no son dignos de confianza. Efectivamente, no sé dónde aprendiste de que Dios hace dignos de confianza a aquellos que no hacen lo que Él les manda. Bueno, sigamos leyendo. Versículo ahora, capítulo 7, ahora versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ahora vamos a leer versículos 4 al 7. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Segunda vez que la Biblia recalca que Noé, hermanos, era obediente. Versículo 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Versículos 10 al 12 ahora. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Versículos 21 al 24 ahora. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Una cosa que me llama la atención, aunque no lo leímos, es que Dios le haya dicho a Noé: mira, yo voy a destruir toda la gente que vive aquí en este mundo, y voy a destruir también todo lo que he creado, pero contigo yo voy a hacer un pacto. Contigo yo voy a hacer un compromiso, y es de que a ti y a tu familia los voy a salvar. Pero me llama la atención que les diga que lo va a salvar a él y su familia, que le diga que lo va a salvar a él y su familia, pero que de todas maneras se construya un arca. ¿Cuál es el mensaje que nos da eso? Que Dios solo salva a los que procuran su propia salvación. Por eso dijo Pablo: ocupaos ¿de qué? De vuestra salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor. Yo te voy a salvar, Noé, pero tú tienes que procurar esta salvación. Y la forma de procurar esta salvación es haciéndote esta arca. Al hacer el arca me vas a demostrar la fe que tienes en mí al creerme lo que te estoy diciendo, y al mismo tiempo me vas a demostrar lo obediente que eres. Pero al mismo tiempo tú vas a procurar tu propia salvación. Es que Dios no puede salvar a uno que no procure su propia salvación.
Es decir, a uno que no la busque, a uno que no le interese. Hermanos, nosotros no podemos salvarnos sin Dios. Pero Dios no puede salvarnos sin nosotros. Lo vuelvo a repetir. Nosotros no podemos salvarnos sin Dios. Pero Dios no puede salvarnos sin nosotros. Si Noé dice, pero mucho trabajo hacer esa gran arca que me estás pidiendo. Solo somos pocos los que creemos en esto. Pero Noé, hermanos, ¿qué dice la Escritura? E hizo todo como Jehová le mandó. Y en 2 ocasiones le dice, y lo hizo todo como Jehová lo mandó. Noé fue un hombre que empezó la obra y terminó la obra. Cuando él hubo completado la obra, ¿qué dijo Dios? Entra con tu esposa, entra con tus hijos, entra con tu familia. Solo son 8, pero entren. El Señor tuvo que cerrar la puerta porque el tiempo de gracia se le había acabado a la sociedad antediluviana y ya nosotros conocemos la historia. Quiero llamar su atención a la frase, la que Dios dice, he aquí yo traigo un diluvio. Porque ese enfático yo era una clara indicación de que la catástrofe venidera era un castigo divino y no algo que sucedió en forma natural. ¿Podría catalogarse aquel evento como un cisne negro? Sin duda que sí. Si tomamos en cuenta que para entonces nunca había llovido, sino que un rocío regaba la tierra, era improbable que ocurriera lo que Dios decía. Se requería fe para creerlo, y eso es lo que Noé manifestó. La Biblia dice que Noé se salvó porque le creyó a Dios de cosas que aún no se veían. ¿Cisne negro? Claro que sí. ¿Improbable de que ocurriera? Claro que sí. Pero aún así, él creyó que algo improbable tomaría lugar porque Dios lo decía. El don de profecía me encanta. Yo cuando veo esta historia, yo siento como que aquí deberían dejar una película de esto. Es que qué vívida esta descripción. Dice, 120 años antes del diluvio, el Señor mediante un santo ángel comunicó a Noé su propósito y le ordenó construir un arca. Mientras la construía, había de predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos. Como dije, cada hachazo, cada martillazo era un llamado al arrepentimiento para aquella sociedad perdida. Los que creyeran, dicen el mensaje, y se prepararan para ese acontecimiento, mediante el arrepentimiento y la reforma, obtendrían perdón y serían salvos. Oh, hermanos y hermanas, es que Dios no hace un juicio sin antes hacer una invitación para que la gente se salve. Dios no termina el juicio ni lo ejecuta sin antes hacerle un llamado a la raza humana a que se arrepienta de sus pecados. Enoc había repetido a sus hijos lo que Dios le había manifestado tocante al diluvio. Y Matusalén y sus hijos, que alcanzaron a oír las prédicas de Noé, lo ayudaron en la construcción del arca. No fue, y aquí, hermanos, es bueno destacar de que Enoc creyó al cisne negro de Dios. Y Matusalén y sus hijos también lo creyeron. Pues dice aquí que le ayudaron a Noé a construir el arca, solo que murieron antes, porque la construcción del arca duró ¿cuántos años?
120 años. Matusalén y sus hijos creyeron al cisne negro de Dios, pero no llegó ese cisne negro en sus días. Y sin embargo, el don de profecía dice, lo creyeron. Lo creyeron porque Dios se lo había hecho saber a Enoc. Ahora, vean lo que sigue diciendo el don de profecía. No fueron las multitudes, dice, o las mayorías, las que se colocaron de parte de lo justo. El mundo se puso contra la justicia y las leyes de Dios. Y Noé fue considerado fanático. Satanás, al tentar a Eva para que desobedeciera a Dios, le dijo, no moriréis. Grandes hombres del mundo, honrados y sabios, repitieron lo mismo. Las amenazas de Dios, dijeron, tienen por fin intimidarnos y nunca se realizarán. No debéis alarmaros, decían los hombres grandes, sabios. Nunca se producirá la destrucción de la tierra por el Dios que la hizo, ni el castigo de los seres que Él creó. Podéis estar tranquilos, no temáis. Noé es un descabellado fanático. El mundo se reía de la locura del iluso anciano. En vez de humillar sus corazones ante Dios, persistieron en su desobediencia e impiedad, como si Dios no les hubiera hablado por su siervo. Ven ustedes, hermanos, cómo son tratados los que hablan de cosas improbables que han de ocurrir, como lo es el caso de la ley dominical de la que hice referencia anteriormente. Son tratados como locos y fanáticos. Así fue con Noé, que de la predicación de lo improbable, de la predicación de algo que no era previsible, lo tildaron de loco. Pero sigamos leyendo. El mundo antediluviano razonaba que las leyes de la naturaleza habían sido estables durante muchos siglos. Las estaciones se habían sucedido unas a otras en orden. Hasta entonces nunca había llovido. La tierra había sido regada por una niebla o el rocío. Los ríos nunca habían salido de sus cauces, sino que habían llevado sus aguas libremente hacia el mar. Leyes fijas habían mantenido las aguas dentro de sus límites naturales. Pero estos razonadores no reconocían la mano del que había detenido las aguas, diciendo, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Así lo dice Job 38:11. A medida que transcurría el tiempo, sin ningún cambio visible en la naturaleza, los hombres cuyo corazón a veces había temblado de temor, comenzaron a tranquilizarse. Razonaron, como muchos lo hacen hoy, que la naturaleza está por encima del Dios de la naturaleza y que sus leyes están tan firmemente establecidas que el mismo Dios no podría cambiarlas. Alegando que si el mensaje de Noé fuera correcto, la naturaleza tendría que cambiar su curso, hicieron que ese mensaje apareciera ante el mundo como un error, como un gran engaño. Demostraron su desdén por la amonestación de Dios, haciendo exactamente las mismas cosas que habían hecho antes de recibir la advertencia. Continuaron sus fiestas y glotonerías. Siguieron comiendo y bebiendo, plantando y edificando, haciendo planes con referencia a beneficios que esperaban obtener en el futuro. Y se hundieron más profundamente en la impiedad y el obstinado menosprecio de los requerimientos de Dios para mostrar que no sentían, que no temían al ser infinito. Afirmaban que si fuera cierto lo que Noé había dicho, los hombres de fama, los sabios, los prudentes y los grandes lo habrían comprendido. Estamos leyendo en Patriarcas y Profetas desde la página 73 en adelante. Pero hermanos, así como estos antediluvianos se expresaban diciendo que si eso hubiera sido cierto o si era cierto, ya los hombres famosos, los sabios y los prudentes y los grandes lo hubieran comprendido, así resulta que ahora hay voces en relación al tema de la ley dominical.
Muchos dicen que lo van a creer hasta cuando los pastores se lo digan. Hasta cuando la conferencia oficialmente lo diga, que ya se firmó. Hasta que venga un boletín de la asociación y oficialmente se lo diga, porque los grandes, los ministros, ellos son los que van a decir cuando eso ocurra. Así algunos ahora no le dan importancia a este tema de la ley dominical que se mueve fuertemente en los ministerios de verdad presente. Pero sigamos leyendo, porque mientras los antediluvianos esperaban eso, de que hombres sabios y famosos ya lo hubieran entendido si aquello podía ser cierto, vean lo que pasó. Durante 7 días, después de que Noé y su familia habían entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. Durante ese tiempo se probó su fe. Fue un momento de triunfo para el mundo exterior. La aparente tardanza confirmaba la creencia de que el mensaje de Noé era un error y que el diluvio no ocurriría. A pesar de las solemnes escenas que habían presenciado, al ver cómo las bestias y las aves entraban en el arca y el ángel de Dios cerraba la puerta, continuaron las burlas y orgías. Y hasta se mofaron los hombres de las manifiestas señales del poder de Dios. Se reunieron en multitudes alrededor del arca para ridiculizar a sus ocupantes con una audacia violenta que no se habían atrevido a manifestar antes. Pero al 8º día, oscuros nubarrones cubrieron los cielos. Y comenzó el estallido de los truenos y el centellear de los relámpagos. Pronto, grandes gotas de agua comenzaron a caer. Nunca había presenciado el mundo cosa semejante, y el temor se apoderó del corazón de los hombres. Todos se preguntaban secretamente: ¿será posible que Noé tuviera razón y que el mundo se halle condenado a la destrucción? El cielo se oscurecía cada vez más y la lluvia caía más aprisa. Las bestias rondaban presas de terror y sus discordantes aullidos parecían lamentar su propio destino y la suerte del hombre. Entonces fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y abiertas las cataratas de los cielos. El agua se veía caer de las nubes, cual enormes cataratas. Los ríos se salieron de madre e inundaron los valles. Torrentes de agua brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire a decenas de metros macizas rocas que al caer se sepultaban profundamente en el suelo. La gente presenció primeramente la destrucción de las obras de sus manos. Sus espléndidos edificios, sus bellos jardines y alamedas donde habían colocado sus ídolos, fueron destruidos por los rayos y sus escombros fueron diseminados. Los altares donde habían ofrecido sacrificios humanos fueron destruidos y los adoradores temblaron ante el poder del Dios viviente y comprendieron que había sido su corrupción e idolatría la que había provocado su destrucción. A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierra eran lanzados en todas direcciones. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima del rugido de la tempestad podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. El mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia. Se había deleitado en dominar tan poderosa raza y deseaba que los hombres viviesen para que siguieran practicando sus abominaciones y rebelándose contra el Rey del cielo. Ahora lanzaba maldiciones contra Dios, culpándolo de injusticia y de crueldad. Muchos, como Satanás, blasfemaban contra Dios y si hubieran podido, le habrían arrojado del trono de su poder. Otros, locos de terror, extendían las manos hacia el arca, implorando que les permitieran entrar. Pero sus súplicas fueron vanas. Su conciencia despertó por fin y se convencieron de que hay un Dios en los cielos que lo gobierna todo. Lo invocaron con fervor,
Pero los oídos del Creador no escuchaban sus súplicas. En aquella terrible hora vieron que la transgresión de la ley de Dios había ocasionado su ruina. Pero si bien por temor al castigo reconocían su pecado, no sentían verdadero arrepentimiento ni verdadera repugnancia hacia el mal. Habrían vuelto a su desafío contra el cielo si se les hubiera librado del castigo. Así también, cuando los juicios de Dios caigan sobre la tierra antes del diluvio de fuego, los impíos sabrán exactamente en qué consiste su pecado, en haber menospreciado su santa ley. Sin embargo, su arrepentimiento no será más genuino que el de los pecadores del mundo antiguo. Algunos en su desesperación trataron de romper el arca para entrar en ella, pero su firme estructura soportó todos esos intentos. Otros se asieron del arca hasta que fueron arrancados de ella por las embravecidas aguas o por los choques con las rocas y los árboles. Todas las fibras de la maciza arca temblaban cuando era golpeada por los vientos inmisericordios, y una ola la arrojaba a la otra. Los rugidos de los animales que estaban dentro del arca expresaban su miedo y dolor. Pero en medio de los revueltos elementos, el arca continuaba flotando con toda seguridad. Ángeles muy poderosos habían sido enviados para protegerla. Los animales expuestos a la tempestad corrían hacia los hombres como si esperaran ayuda de ellos. Por eso les dije, ¿será que Barack Obama ha leído Patriarcas y Profetas? Porque en su película que ha producido justo pone ese elemento, donde cuando el ciberataque toma lugar y hay trastorno en la naturaleza, los animales vienen a buscar a la gente porque ellos mismos están asustados. Pues hermanos, en los días del diluvio ocurrió eso. Dice, los animales expuestos a la tempestad corrían hacia los hombres como si esperaran ayuda de ellos. Algunas personas se ataron juntamente con sus hijos en los lomos de poderosos animales, sabiendo que estos eran tenaces para conservar la vida y que subirían a los picos más altos para escapar de las crecientes aguas. Otros se ataron a altos árboles en la cumbre de las colinas o las montañas, pero los árboles fueron desarraigados y juntamente con su cargamento de seres vivientes fueron lanzados a las bullentes olas. Sitio tras sitio que prometía seguridad era abandonado. A medida que las aguas subían más y más, la gente huía a las más elevadas montañas en busca de refugio. En muchos lugares podía verse a hombres y animales que luchaban por asentar pie en un mismo sitio, hasta que al fin unos y otros eran barridos por la furia de los elementos. Me llama la atención, hermanos, esto, que dice que la gente subía más y más a las cumbres de las montañas en busca de refugio, pero no lo encontraron. Porque esto me dice a mí que cuando Dios se haga presente en el día final, muchos van a buscar un refugio y no lo hallarán. Llama la atención que por muy alto que subiera la gente, las aguas, dice, Dios se encargó que subieran como 7 metros más arriba del monte más alto que pudiera haber. De manera que nadie pudo salvarse, excepto el remanente, los 8 que le creyeron a Dios del cisne negro que vendría. Dice, desde las cimas más altas, los hombres contemplaban un enorme océano sin playas. Las solemnes amonestaciones del siervo de Dios ya no eran objeto de ridículo y mofa. ¿Cuánto habrían deseado estos pecadores condenados a morir que se les volviera a deparar la oportunidad que habían menospreciado? ¿Cómo imploraban que se les diera una hora más de gracia? Otra manifestación de misericordia, otra invitación de labios de Noé. Pero ya no habían de oír la dulce voz de misericordia. El amor, dice, no menos que la justicia, exigía que los juicios de Dios pusieran término al pecado.
Las aguas vengadoras barrieron el último refugio y los que habían despreciado a Dios perecieron finalmente en las oscuras profundidades. Patriarcas y Profetas, páginas 76 a la 78. Así, hermanos y hermanas, el don de profecía describe vívidamente la experiencia de la sociedad antediluviana, cuando recibió el impacto del cisne negro de sus días. Y el apóstol Pedro toma de aquella experiencia para advertirnos a nosotros del cisne negro que sorprenderá al mundo de hoy. Leamos 2 de Pedro, capítulo 3, versos 5 al 7. 2 de Pedro, capítulo 3, versos 5 al 7. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así, hermanos y hermanas, nosotros vemos que otra tempestad se aproxima para el mundo. La tierra será otra vez barrida por la asoladora ira de Dios, y el pecado y los pecadores serán destruidos. ¿Por qué, hermanos? Porque los pecados que acarrearon la venganza sobre el mundo antediluviano también existen ahora. El temor de Dios, hermanos, ha desaparecido de los corazones de muchos, y su ley también ahora se trata con indiferencia y desdén. La intensa mundanalidad de aquella generación antediluviana es igualada ahora por la de la presente. Por eso Jesús dice en Mateo 24, versículos 38 y 39, lo siguiente. Mateo 24, versículos 38 y 39. Vamos a leer desde el 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hace falta oír más sermones de esto. Por no predicar sermones de estos, muchos nos congraciamos con el pecado. Muchos transigimos con el pecado. Muchos lo acariciamos y a lo malo le llamamos bueno. Si se predicaran más sermones de esto, entenderíamos lo que nos espera por estar jugando con la gracia de Dios, por estar tomando tan livianamente nuestra vida cristiana. Jesús advierte que hoy estamos como en los días de Noé, y que cuando Él venga, la gente estará tan inmersa en sus propias cosas, la gente estará tan concentrada en sí misma, la gente estará solamente en sus placeres, y prácticamente Dios ausente de sus vidas. Pues Jesús dice, así entonces les va a pasar como les pasó a los antediluvianos. El don de profecía, mire cómo explica estas palabras que acabamos de leer. Dios no condenó a los antediluvianos porque comían y bebían.
Les había dado los frutos de la tierra en gran abundancia para satisfacer sus necesidades materiales. Su pecado consistió en que tomaron estos regalos sin ninguna gratitud hacia el dador y se rebajaron entregándose desenfrenadamente. ¿A qué cosa, hermanos? A la glotonería. No es malo, hermanos, ahora también comer y beber agua. Pero cuando lo que comemos, aunque sea saludable, en nuestra manera de conceptuar lo que es saludable, eso se lleva al exceso. Eso, hermanos y hermanas, es glotonería. Y eso hicieron, dice los antediluvianos. Al decir el Señor que comían y bebían, se rebajaron entregándose desenfrenadamente a la glotonería. Era lícito que se casaran, dice, porque Jesús dice que es que se casaban y se daban en casamiento. Era lícito que se casaran, dice. El matrimonio formaba parte del plan de Dios. Fue una de las primeras instituciones que Él estableció. Dio instrucciones especiales tocante a esta institución, revistiéndola de santidad y belleza. Pero estas instrucciones fueron olvidadas y el matrimonio fue pervertido y fue puesto al servicio de las pasiones humanas. Se degradaron aún en lo que es oficial. Se degradaron aún en lo que Dios aprueba. Se dejaron llevar por sus concupiscencias y bajo la santidad de que somos casados, se hicieron cosas desagradables delante de los ángeles. Dice, condiciones semejantes prevalecen hoy en día. Lo que es lícito en sí es llevado al exceso. Se complace el apetito sin restricción. Hoy muchos de los que profesan ser cristianos comen y beben en compañía de los borrachos, mientras sus nombres aparecen en las listas de honor de las iglesias. La intemperancia entorpece las facultades morales y espirituales y prepara el dominio de las pasiones bajas. Multitudes de personas no sienten la obligación moral de dominar sus apetitos sensuales y se vuelven esclavos de la concupiscencia. Los hombres viven para satisfacer el placer de los sentidos, únicamente para este mundo y para esta vida. El despilfarro prevalece en todos los círculos sociales. La integridad se sacrifica en aras de lujo y la ostentación. Los que quieren enriquecerse rápidamente corrompen la justicia y oprimen a los pobres. Y todavía se compran y venden siervos y las almas de los hombres. El engaño, el soborno y el robo se cometen libremente entre humildes y encumbrados. La prensa abunda en noticias de asesinatos y crímenes ejecutados a sangre fría y sin causa, que parecería que todo instinto de la humanidad hubiera desaparecido. Todo instinto de humanidad hubiera desaparecido. Estos crímenes atroces son hoy día sucesos tan comunes que apenas motivan un comentario o causan sorpresa. El espíritu de anarquía está penetrando en todas las naciones y los disturbios que de vez en cuando excitan el horror del mundo no son sino señales de los reprimidos fuegos de las pasiones y de la maldad que una vez que escapen al dominio de las leyes llenarán el mundo de miseria y de desolación. El cuadro del mundo antediluviano que registra la inspiración representa con fiel veracidad una copia de la condición a la que la sociedad moderna está llegando rápidamente. Ahora mismo en el presente siglo y en países que se llaman cristianos se cometen diariamente crímenes tan negros y atroces como aquellos por los cuales los pecadores del antiguo mundo fueron destruidos. Pero hermanos y hermanas, antes del diluvio, Dios mandó a Noé para darle aviso al mundo, para que los hombres procedieran al arrepentimiento y así escaparan de la destrucción. Así también ahora, a medida que se aproxima el momento de la segunda venida de Cristo, el Señor envía amonestación a hombres y mujeres para que se arrepientan de sus pecados. Oh, hermanos y hermanas, el Señor está enviando mensajes de arrepentimiento
antes de que ese gran acontecimiento tome lugar. Sería bueno preguntarnos en esta hora: ¿y cuál es el pecado del cual yo me tengo que arrepentir? ¿Cuál es tu pecado, hermano? ¿Cuál es tu pecado, hermana? ¿Cuál es tu pecado, querido joven, querida joven? ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es mi pecado? Todos sabemos cuál es nuestro pecado, pero debemos arrepentirnos y dejarlo de cometer ahora. De lo contrario, el evento más grandioso de la tierra va a venir y no lo vamos a disfrutar, sino que como un cisne negro nos va a impactar para lamentarnos. Con cuánta razón Jesús dijo en Lucas 21, versículos 34 al 36, lo siguiente. Lucas 21, versículos 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos y hermanas, Jesús dice que hay que mirar que nuestras mentes no estén entorpecidas. Los corazones de los que Él habla aquí, que no estén cargados de glotonería y embriaguez, no son los corazones que bombean sangre, sino que es el asiento de las facultades del hombre, la mente. El Señor está diciéndonos: miren, que sus mentes no estén entorpecidas. Porque, hermanos y hermanas, con lo que comemos y bebemos, muchas veces la mente se entorpece al punto que no discernimos entre lo bueno y lo malo. Por eso, hermanos y hermanas, muchos, aunque no les gusta la reforma pro salud, deberían de darse a la tarea de este año ponerla en práctica. Deberían este año proponerse como algo elevado de andar conforme a la luz que hemos recibido tocante a la reforma pro salud. De esa manera sus mentes no estarán entorpecidas y podrán hacer, o podremos hacer, buenos razonamientos, y podremos perfectamente distinguir entre lo bueno y lo malo, y nos apartaremos de lo malo y haremos solo lo bueno delante de nuestro Dios. Oh, mis hermanos, si no lo hacemos así, la venida de Jesús vendrá cual cisne negro de una manera imprevisible y no estaremos preparados. Hermanos y hermanas, la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Cisne negro, ¿sí o no? Efectivamente, no hay que descuidarse, hermanos, que no nos agarre desprevenidos. Hay que ser como el jardinero. Ya ustedes han oído esa historia, ¿verdad? De ese jardinero que todos los días estaba allí limpiando el jardín. Y una señora que lo miraba, que todos los días estaba haciendo esa tarea, le dijo un día: ¿por qué usted limpia el jardín todos los días? ¿Acaso los dueños de la casa le dicen que venga? Y él dijo: no, los dueños de la casa están de viaje. Entonces le dijo la señora: ¿usted limpia todos los días? ¿Por qué? ¿Sabe cuándo van a venir? No, dice, ni sé cuándo van a venir. Y entonces, ¿cuál es el esmero de estar limpiando el jardín todos los días? Precisamente, le dijo, porque no sé cuándo van a venir. Yo limpio el jardín todos los días para que cuando vengan lo encuentren hermoso. Así, hermanos y hermanas, tú y yo limpiemos nuestro jardín, el jardín de nuestra vida. Tú no sabes cuándo va a venir tu Señor. Tú no sabes cuándo Él va a aparecer en gloria. Como evento tipo cisne negro aparecerá.
Pero hermano y hermana, cuando venga, qué hermoso sería que encuentre el jardín de tu vida sin ninguna maleza, sino solamente con buena hierba, limpio y agradable delante de Dios. Oh, hermanos y hermanas, el Señor dice: oren, oren, la vigilancia ininterrumpida, velen. Hermanos, esa es la clave para estar siempre listos. Esto demanda nuestros esfuerzos acompañados con la ayuda de Dios, obtenida por medio de la oración. Solo así estaremos en pie en el día de la venida del Señor. Estar en pie, hermanos, implicará estar exentos, implicará estar aprobados. Los que deseen disfrutar de gozo en aquel día han de velar y orar. ¿Para qué? Para estar en guardia contra el pecado y el peligro, y para mantenerse en íntima comunión con el Señor. Pues solo los que vivan una vida así estarán listos para ver venir a Jesús en gloria. Alistémonos, hermanos, para la venida del Señor. Y si tenemos miedo a los otros cisnes negros que van a venir antes de su venida, confortémonos desde ya con las palabras de Jesús que se encuentran en Lucas 12, verso 32. Lucas 12, verso 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Oh, mis hermanos, cuando nuestra imaginación nos asuste con esa aprehensión de males que están por llegar, cuando sintamos, hermanos, miedo por las cosas que vendrán, no nos olvidemos de esta palabra del Señor. Él dice que nosotros somos para Él una manada pequeña. En otras palabras, hermanos, somos su rebaño y Él es nuestro pastor. Y Él no descuida ninguna de sus ovejas. Acordémonos, mis hermanos, que podemos estar aquí en este mundo como una manada pequeña en medio de lobos, pero siempre al cuidado del buen pastor. Ojalá, mis hermanos, que con este texto nosotros podamos enfrentar los desafíos del 2024. Ojalá que con este texto nosotros vayamos por el mundo, vayamos por la vida, enfrentando lo que ha de venir con el pensamiento de que yo soy de la manada pequeña y que a mi Padre le ha placido darme el reino de Dios. Oh, hermanos y hermanas, ojalá que todos aquí podamos ser fieles a Cristo en este otro año 2024 y que nos mantengamos firmes en los caminos del Señor. Que avancemos sin temor, sabiendo que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos al clamor de cada uno de ellos. Que Dios les bendiga y que podamos de esa manera ir de victoria en victoria. Dios bendiga su palabra. Puestos de pie, hermanos, entonaremos el himno 173. 173. Gloriosas,
Jesús Gloria vendrá, a Jesús. hermanos. Cual cisne negro, Bendito Dios. imprevisible, sin saber cuándo, pero Él vendrá. Amén. Y Él vendrá para llevárselo a usted y a mí. Bendito Dios. Propóngase este año profundizar su relación con Él. Propóngase este año vivir de una manera más íntima con Él. Y verá que si Él viniera este año, usted se va a ir con Él. Gloria a Dios. Vamos a orar para pedirle la ayuda al Señor. Amado Padre, te damos gracias por hacernos ver que mientras el mundo tiene la mirada en otros cisnes negros, hay dos que llegarán, como es el de la ley dominical y el de tu segunda venida. Oh Padre, ¿estamos preparados? Claro que no. Hemos estado, Señor, acariciándonos a nosotros mismos. Hemos estado relajándonos. No hemos estado viviendo a la altura de esos dos grandes eventos que cual cisne negro llegarán en el tiempo tuyo y en la manera tuya. Solo te pedimos, Señor, que nos perdones nuestra negligencia, que nos perdones nuestra actitud con la cual hemos venido llevando la vida cristiana. Este año, Padre, ha sido un año de altas y bajas en nuestra vida, pero reconociendo la solemnidad del tiempo y reconociendo que eventos solemnes tomarán lugar y que el riesgo de la vida está latente, que los peligros se cernirán, oh Señor, nos humillamos delante de ti y te pedimos perdón. Te rogamos, Padre, que todos aquí procedamos al arrepentimiento de nuestras malas obras, de nuestros malos pensamientos, de nuestras malas miradas, de nuestros malos sentimientos, de nuestras mundanalidades y de todo aquello que ha sido desagradable delante de tus ojos. Oh Señor, te rogamos que ese arrepentimiento sea obrado por ti en nuestro corazón y que podamos así ser personas nacidas de nuevo. Oh Padre, en esta hora nos encomendamos como pueblo en tus manos. Hagas con nosotros tu voluntad. Te entregamos, Señor, nuestras facultades. Nos ponemos a tus órdenes para hacer lo que tú nos mandes. Te pedimos, Señor, que podamos estar atentos a tus órdenes y que no nos rebelemos a ninguna de ellas. Danos, oh Dios, por obra y gracia tuya, esa unción del Espíritu Santo para que nuestra vida pueda ser una vida prosperada y bendecida. Gracias. En tus manos de amor nos ponemos, te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.